O sea, que no basta con que yo haya dicho háganlo y me dejen tranquilo sin hacerla porque no lo voy a hacer, ¿sí? Queda mirar que en el librito hacen una serie, una expansión en serie, para poder explicar o para poder probar que esa ecuación de energía cinética que nos salió cae en el límite clásico a la ecuación de energía cinética tradicional, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí estamos? Ese es el objetivo. Entonces la primera pregunta es: ¿quién va a ir al Hall de la Fama? ¿Quién se acuerda cómo es la ecuación de K? La que dije anoche. ¿Están de acuerdo? Esa es la ecuación de energía cinética que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, el reto es probar que esa ecuación en un límite cae ¿en qué? En el medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué digo yo? Haga, este más siempre sale en mis videos, eso sí, pero ya sabe, los iguales, qué lindos. Iguales voladores no, letra bonita, todo muy bien. Coge el negro, las que son los mejores, el negro de pronto está mejor, y raya. Eso lo hice, es primero, dime qué expansión es. Una expansión de cero de potencia. Sí, es una expansión binomial, ¿no? Es una expansión binomial, ¿sí? No es igual a la de serie de Taylor, porque es que la serie de Taylor inicia con la función evaluada en un punto, mientras que la expansión binomial inicia con el 1. Particularmente esta expansión inicia con 1. Empezamos a subir los denominadores para poder expandir la serie. Entonces, la serie dice que es así, la expresión es de esta forma. Eso es igual a... Los dos primeros términos están bien, para que no pongas... ¿Los dos primeros? Sí, sí, con los dos primeros términos está bien. Más n más n por n menos 1 por x al cuadrado Ya está bien. sobre 2 factoriales. Listo, perfecto. Eso es lo que uno llamaría el famoso binomio de Newton. ¿Estamos? Misma estructura. Entonces, pues vamos a tomar esto, vamos a expandir esta parte de aquí nomás. Pero hay una restricción importante. O sea, para que eso sea válido hay una condición bien importante, que es cómo es b cuadrado sobre c cuadrado. Es un término que es mucho menor que ¿quién? Que el 1. ¿Sí estamos? Es importante decir eso, es un término mucho menor que el 1 para que eso funcione bien. Ahora sí, señor, hágale que está inspirado. Entonces tenemos es igual a Muy tarde, señores. por este al cuadrado. ¿Quién va a cerrar la puerta?
factorial es 2 y 3 factorial, no, pero eso está haciendo Pilas con el término porque sí, ¿estás seguro que ese término tiene un 2? No. no, es que yo lo hice fue con 3, yo lo hice 3 términos. Ahí está, bien. Creo que ese segundo término sí debe tener el 2 factorial, ¿no? Sí. Entonces ya más allá. ¿Hasta ahí? Sí, listo. Muy bien. Entonces es igual a... Ya, déjalo hasta ese orden, no hagas el otro orden porque lo que uno puede probar es que, y creo que eso yo lo he hecho, pues no sé, en el curso de electrodinámica creo que lo he hecho más, en el curso de teoría de campos, de que uno dice, vean, como esta expresión es pequeña, ¿cierto? Cuando uno le da un término que es muy pequeño al cuadrado, se hace aún más que, más pequeño, entonces ese término, pues yo digamos puedo descartarlo a priori y decir que esto tiende a 0 y solo trabajo con este y este orden, ¿me entiendes? Para que sea más rápido. Entonces ya la tienes ahí, escríbeme por favor esto aquí también. ¿Sí? Entonces ya ahí queda muy bien. Y recuerden que esa expresión es pequeña porque como estamos es jugando al límite clásico, ¿no? Entonces en el límite clásico B es mucho menor que C. Entonces claro, como está B sobre el C, pues ese cociente se hace muy pequeño, ¿sí estamos? Ya que B es muy pequeño. Es que es igual a... Eso se explica con la ecuación de Bernoulli. Que acabamos de salir de A ver, explícanos ese último detalle. Listo, pues estaba repasando la cuestión de energía cinética. Entonces pues multiplicamos lo que tenemos afuera por lo que nos dio de la serie, las expresiones de la serie, y lo que nos quedaba de menos 1. Este 1 con el menos 1 se nos cancela y se puede cancelar ese cuadrado que está afuera con el que está en el denominador. Entonces después de eso nos da un medio de menos 0 por b cuadrado, pues está lo más en reposo, que si lo dejamos en mecánica clásica sería muy bueno. Perfecto, muy bien, listo. Muchas gracias. Listo, entonces vean que evidentemente si uno puede probar que de alguna forma las expresiones relativistas, cuando uno las evalúa bajo el límite clásico, sí caen en las condiciones que nosotros conocemos, o sea que efectivamente la energía relativista, después de usar esta expansión binomial, pues uno encuentra que efectivamente da el valor de la energía cinética clásica. ¿Sí estamos? Que es lo que estábamos buscando. ¿Listo? Muy bien, eso era lo que yo quería que estudiaran, digamos anoche, para revisarlo bien, para que eso quede claro. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera parte resuelta. Esa era la parte que no terminé de decir anoche. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos esta demostración, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una gráfica, ¿cierto? Que más o menos nos permita mirar cómo es que se está comportando la energía ¿qué? Cinética, ¿cierto? Desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista ¿qué? Relativista, ¿sí estamos? Y evidentemente pues debe haber o se debe notar una ¿qué? Una diferencia, ¿sí estamos? Debe haber una diferencia. Entonces, pues voy a borrar acá y vamos a revisarlo. ¿Listo? ¿Te van a tomar nota de esto? ¿Qué
pasó, Martín? Algo raro y que nos atiende. Muy bien, entonces, hagamos una gráfica. Miren que aquí tenemos las dos expresiones. Esta es la expresión de energía cinética relativista y esta es la expresión de energía cinética clásica. Si yo hago una gráfica, y eso lo pregunto aquí a mi amigo, si yo hago una gráfica de K contra B, ¿qué curva me sale? Aquí, mi amigo. Sí, de K contra B. ¿Qué tipo de curva me sale? Contra B, pues generalmente se hace contra B sobre C, ¿no? Para poder contrastar con la velocidad de la luz. Yo digo, esto es K. Es K, B sobre C, o sea que por aquí debe haber un 1, ¿no? Cuando la velocidad B es igual a la velocidad de la luz, ¿están de acuerdo? En ese momento se convierte en 1 esa expresión. ¿Cómo es la curva? ¿Una qué? ¿Una qué? Duro. Exponencial, ¿estamos de acuerdo? Pues no. Así que una exponencial. No, pero primero estamos hablando de la clásica. ¿Cómo se comporta la clásica? Y no ninguna exponencial. Pero si tiene... ¿Es una qué? Es una parábola. Pero no crece como me estás diciendo. Una parábola no crece así, ¿cierto? Porque entonces no sería función. Tiene que crecer como así para que sea función. ¿Sí estamos? Entonces, esto pues debe crecer como una especie de parábola. Evidentemente esto seguirá creciendo ¿qué? Indefinidamente, porque es la clásica. En la teoría clásica la velocidad de la luz no es un problema ni tiene ninguna restricción. O sea que un objeto podría llegar a la velocidad de la luz o incluso ¿qué? Más rápido. ¿Sí estamos? Pero pues en la teoría relativista, entonces uno encuentra ahora sí, como decía mi amigo Lancheros, un comportamiento de tipo ¿qué? Asintótico, ¿estamos de acuerdo? Es un comportamiento asintótico, entonces puede ser que al inicio incluso se comporten muy ¿qué? Muy similares y las velocidades son bajas, pero después hay un punto en el espacio donde ¿qué? Donde esto se desprende, porque ya entra en alguna parte del espacio y empieza a caer en un régimen relativista y entonces se dispara. ¿Sí estamos? La energía ¿qué? Cinética. ¿Sí estamos? Tan grande como ustedes quieran cuando llega a la velocidad de ¿qué? De la luz. ¿No? Entonces, esas son las curvas que nos generarían esta ecuación y esta ecuación. Entonces aquí lo voy a poner arriba. Entonces, relativista. ¿Y esto es qué? Clásico. Es el comportamiento clásico. Entonces miren que esas son cosas bien interesantes, ¿sí? Que ahora que estudiamos energía desde el punto de vista clásico y que rayamos ejercicios de ese tipo de cosas, nos permiten comprender un poquito más hacia dónde es que queremos llegar, ¿no? Hacia dónde es que queremos viajar con estas ecuaciones. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Eso es lo que cierra la clase que hicimos inmediatamente anoche. Todavía está pesada. No quiere quedarse cerrada, vean. Fuerza de fricción que contenga esa puerta. Física sí, bien. Más torque, ¿sí o no? Más torque. Esa es la solución al problema. Muy bien. Volviendo al punto, esto es lo que termina, o sea, culmina lo que estábamos haciendo anoche. Lograr encontrar la expresión definitiva de la energía ¿qué? Cinética. ¿Sí estamos? Sin embargo, había un paso intermedio, había una estructura intermedia que nos quedó en el camino, y era que la energía cinética era igual, incluso creo que ahí se ve, devolviéndome un poco, ¿sí? Devolviéndome un poco, me quedaría m sub 0 c cuadrado sobre, insisto, devolviéndome un poco, la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, y aquí tenía un menos m sub 0 c cuadrado. ¿Sí estamos? ¿Sí? Tiene la estructura que
que teníamos. Entonces, aquí lo que hace nuestro amigo en la relatividad es decir, pero es que recuerden que m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado es la famosa masa relativista, m, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo puedo escribir esto como m c cuadrado menos m sub 0 c cuadrado, me estoy devolviendo casi al punto de la integral, ¿se acuerdan? Después de justamente haberla evaluado. Entonces acá lo que uno puede hacer es lo siguiente, uno puede decir, miren, yo puedo escribir esta energía, mc cuadrado, la puedo escribir como k más m sub 0 c cuadrado, ¿cierto? Lo paso a sumar y entonces me queda que esto es mc cuadrado. Y ese mc cuadrado, el de las camisetas, el de los afiches, el de todas esas cosas, pues se le puede bautizar, se le da un nombre y está asociado a lo siguiente. Miren, esa sería la energía total de un objeto cuando se presentan las siguientes circunstancias. Entonces yo puedo decir, esta es la energía E cuando esta de aquí es la energía cinética y esta m sub 0 c cuadrado que yo ya dije es la energía en qué. Cuando m sub 0 c cuadrado es la energía en qué. ¿En qué? Reposo. Martínez, duro, sí. Reposo. Eso, muy bien, en reposo. Aquí está la energía en reposo. ¿Sí estamos? Está fuerte el viento. El problema es que ya no queda bien centrado. Lo que necesito es masa M. Tengo masa M. Listo. Entonces, la energía neta de un objeto va a ser igual a su energía cinética más su energía en ¿qué? En reposo. ¿Sí estamos? Este es uno de los mayores descubrimientos de la física relativista. Es un descubrimiento impresionantemente maravilloso. ¿Sí? Evidentemente, desde el punto de vista académico. ¿Estamos de acuerdo? Es un descubrimiento muy impresionante, ya que en física clásica uno consideraba pues que en general un objeto que estaba en reposo tenía energía ¿qué? Cero, ¿sí estamos? Sin embargo, las teorías relativistas le muestran a uno que la energía de un objeto, aunque esté en reposo, no es cero y está asociada a su masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, que Einstein muestra que un objeto que está en reposo tiene una energía que de alguna forma está asociada ¿a quién? A la masa, ¿sí estamos? Ese es un descubrimiento muy fuerte, es muy muy fuerte. Y de hecho ese es el descubrimiento que logra potenciar las ideas, pues no son buenas, pero ¿qué hacemos? De la bomba atómica y de esos efectos, ¿sí estamos? Que con poca masa uno puede liberar una gran cantidad de ¿qué? De energía, ¿sí estamos? Un buen torpe, señor. Listo, muy bien. Ahora sí. Entonces ahora miren. Resulta que a veces uno debe o sería preferible buscar una expresión energética que de alguna forma esté relacionada con el momentum lineal, ¿sí? A veces para, digamos, juegos matemáticos, incluso, por ejemplo, estas expresiones de energía, uno las utiliza, por ejemplo, en una cosa que se llama mecánica estadística. Entonces, uno, por ejemplo, tiene un gas con unas partículas, entonces uno puede decir que hay gases clásicos y hay gases relativistas, ¿sí estamos? Entonces, un gas clásico, pues, digamos, se puede tratar con ecuaciones tradicionales de la mecánica, pero ya un gas relativista, pues, por el comportamiento de las
de las partículas por las altas velocidades, entonces uno ya tiene que poner la energía en el hamiltoniano, ya no se pone la energía como la pondría uno clásicamente, un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿sí? Sino que además, como es relativista, tocaría meter en el hamiltoniano la estructura de energía cinética. Pero para el hamiltoniano es mejor jugar con el que, con el momentum. ¿Se acuerda que les dije que la energía cinética en el hamiltoniano era p cuadrado sobre 2m, cuando el hamiltoniano es clásico? Entonces eso es lo que yo quiero que miren. Entonces miren que se encuentra interesante. Hay una expresión matemática, hay una expresión típica que les voy a dejar de tarea que demuestren, ¿sí? Que es demostrar que esto es cierto, lo que voy a escribir yo acá. Y que pues evidentemente lo vamos a poner para que lo tengan presente, y es esto, miren. Que está ahí, ¿no? Ahí el libro dice, el Señor dice... Uy, esta gente tiene el libro, yo ni lo tengo nuevo, ni lo tengo bonito. Puro pirata. Muy bien. Una expresión matemática que es esta, que dice que E cuadrado, que la energía total al cuadrado, esta energía, ¿sí?, va a ser igual a m sub 0 c cuadrado, todo al cuadrado, más el momentum lineal p que tiene la partícula multiplicado por la velocidad de la luz y todo elevado al ¿qué? Al cuadrado. Tarea: demuestren que eso es cierto. Pueden partir de las ecuaciones de momentum que estudiamos de relativistas y pueden partir de estas expresiones de energía. ¿Sí estamos? Usando estas expresiones de energía y la expresión de momentum, se podría tratar de demostrar esta expresión matemática. ¿Sí estamos? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo bonito? Lo que el tipo hace después con esa expresión. O sea, listo, con esa expresión yo puedo explicar la energía en términos del momentum relativista, y me puedo ahorrar un poquito que por ahí aparezca la expresión de velocidad, digamos, explícita, que se vea B por ahí. Si estamos, sino dejar todo en términos de P. ¿Listo? Esta expresión, insisto, es muy clásica, aparece en sin número de problemas que yo he visto resolver, y particularmente en el hamiltoniano, que yo les digo, el hamiltoniano tenía la energía como la raíz cuadrada, pues obviamente m sub 0, c cuadrado todo al cuadrado, más p por c todo al cuadrado. Lo que pasa es que cuando uno resuelve un gas, digamos, usando mecánica estadística, lo que uno hacía era poner unas condiciones. O sea, uno suponía que había una componente que pesaba más que la otra, ¿sí? Y entonces cuando el gas era lo llamaban gas ultrarrelativista, si mal no estoy, puede ser que me equivoque, estoy memorizando, tratando de traer la memoria, uno suponía que esta componente, creo que era muy pequeña, y que uno solo jugaba con la componente de la energía cinética, que era una energía cinética demasiado ¿qué? Elevada. Entonces el hamiltoniano se reducía a estas expresiones, pues si mal no estoy. Pero el caso es que el gas ultrarrelativista tocaba trabajarlo con esta expresión de energía, ¿sí? Entonces pues hay que tener cuidado. Evidentemente es muy posible que en la vida real, en su vida ingeniería, pues nunca se van a enfrentar a un gas ultrarrelativista ni cosas de esas, ¿cierto? Pero pues uno nunca se imagina en el camino del Señor qué puede pasar. ¿Sí estamos? Así que le digan a uno, le adviertan, nunca sobra. Entonces miren, esta sería una expresión de energía bien interesante. ¿Qué es lo interesante acá? Que el tipo le dice a uno, oiga, mire, severo, parece un pitagorazo. ¿Ya no? ¿Sí dice o no dice? Sí. Aquí página 18, punto, sí, ahí dice. Sí dice. Y es muy interesante porque es que el man le dice a uno, oiga, mire, esto parece un pitagorazo. Pero recuerden que el pitagorazo está definido estrictamente, es una cosa geométrica, ¿cierto? El teorema de Pitágoras es algo netamente ¿qué? Geométrico, ¿sí? De hecho, por eso el teorema de Pitágoras es tan lindo, porque uno lo puede demostrar fácil, ¿cierto? No sé si se acuerdan que cuando uno construye el triángulo rectángulo, uno pone cuadritos aquí, cuadritos aquí, cuadritos aquí, y prueba que la suma de los cuadritos de aquí dan los cuadritos. ¿Sí lo han hecho o no? O estoy hablando solo con la soledad. No, el profe está solo con la soledad. No, miren, uno, paréntesis relativista a teorema de Pitágoras. Entonces, miren. Permítanme un segundo.
Entonces miren, cuando uno hace más tachitos, yo me acuerdo que eso está en el álgebra de Baldor, página 341. Entonces uno encuentra que le dicen a uno, construya un cuadrado ahí, que tenga el lado de ese triángulo rectángulo, y construya un cuadrado aquí, que tenga el lado del triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces le dicen a uno, mire, ¿cuántos cuadritos se formaron dentro de ese cuadrado? ¿Sí? ¿Y cuántos cuadritos se formaron acá? Y entonces man le dice a uno, mire, con toda seguridad la hipotenusa va a ser la suma de esos cuadritos. Entonces uno dice, aquí hay... ¿cuántos hay? 12. Es que me faltó un cuadrito más para completar el lado, ¿cierto? Excúsenme. Entonces aquí va tan, aquí hay 16, y aquí hay 9, 16 y 9, 25. O sea que si uno construye aquí una figura, debería tener 25 ¿qué? Cuadraditos iguales. Bueno, no la pinté muy bien porque ya es más difícil pintarla, pero pues en teoría deberían haber 25 cuadritos. ¿Sí estamos? Entonces es la forma en que didácticamente le enseñan a los niños el teorema de Pitágoras. Entonces 16 cuadritos, 9 cuadritos, 25 cuadritos, y ahí ya está, ¿sí? Que sumar los cuadritos, por eso es al cuadrado. Es porque está relacionado ¿con qué? Con los cuadritos cuadrados. ¿Sí estamos o no? ¿Sí, bueno? Ahí está el Pitágoras, ¿sí o no? Brutal, ¿no? Muy bien. Entonces miren, entonces así funciona el teorema de Pitágoras, pero como ustedes notan es un efecto estrictamente de longitud, es geométrico, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, ¿cierto? Bueno, acá entonces le dicen a uno que esto es A, B y esto es H, entonces le enseñan a uno que H cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, cosa que acabamos de probar con cuadritos, con geometría. Lo lindo del teorema está en eso, que es geométrico. Pero recuerden que hay un teorema que se pregunta cosas sobre este teorema, ¿no? No sé si ustedes lo han oído nombrar, por ahí lo mencionaron en los libros que yo les he puesto a leer, que es el último teorema de Fermat. Entonces Fermat se pregunta lo siguiente, Fermat dice, oiga, tan bacano el teorema de Pitágoras, ¿no? Lindo, funciona bien, geométrico, interesante. Entonces Fermat dice, oiga, ¿y será que esto sí funciona? H, por ejemplo, H a la 3 igual a la 3 más B a la 3. ¿Será que hay ternas H, A y B que cumplan esa ecuación? Entonces no conforme con eso dice, venga, quiero hacerles más daño. Entonces dice, oiga, ¿será que hay H a la 4 igual a la 4 más B a la 4? Pues porque como el teorema de Pitágoras lo incita a uno a pensar eso. Bueno, o a Fermat le incitó a pensar eso. Entonces más dice, bueno, mejor, para hacer así teso y poner a aullar a todo el mundo. ¿Será que H a la N puede ser igual a la N más B a la N? ¿Y quiénes son el señor H, A y B que cumplen esas ecuaciones? Ese es el último teorema de Fermat. No es más, es una pregunta inocente, ¿no? Tan inocente, ¿cierto? Que pregúntese si hay números que cumplen esa condición. Recuerden que ese fue uno de los problemas más grandes de la historia de las matemáticas, ¿no? Ya se solucionó, sí. El último teorema de Fermat se resolvió por allá en 1994. Bueno, se resolvió primero en el 93. Un man que se llama Andrew Wiles. El man encontró la solución, pues teórico, los números, un monstruo. Obviamente tocó con PC también, porque eso a mano así no es tan trivial. De hecho, por eso es que la historia de Fermat es curiosa, porque Fermat tenía una maña. El man siempre cogía y escribía en los bordes de página de los libros las soluciones a los problemas, a los teoremas. Entonces el man por allá en un libro escribió, he resuelto el último teorema de Fermat. El man se murió. Ahora la pregunta es, sí, al mejor estilo Petros, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿resolvió Fermat como Petros resolvió o no resolvió la conjetura? ¿Sí me entienden? Y entonces pues uno no sabe si Fermat sí la resolvió o no. Pues la gente dice que por la tecnología matemática y por todas esas cuestiones es muy posible que la haya creído, porque a priori uno puede buscar una solución, digamos, trivial, sencilla, y que se encuentra, y que a veces ellos creen que esa es la solución general, pero que es como una ilusión, ¿sí? Entonces Andrew Wiles en el 93 la resolvió con computador y todo, pero sin embargo los jurados revisaron la solución y le dijeron, hey, tienes un error, corrige esa vaina a ver si ese error es muy fatal en la demostración o ya. Entonces duró un año pues, arreglando el errorcito, y un año después entonces llegó y dijo, oiga, les tengo la solución. Entonces en 1994 Andrew Wiles demostró el teorema de Fermat, según recuerdo, puede ser que esté equivocado,
si mal no estoy, que no hay, o sea, que no existen infinitas ternas que cumplan esa condición, sino que algunas muy particulares podrían cumplirlo, pero que en general eso no se cumple, ¿sí? Es lo que yo tengo entendido. El caso es que al hombre le dieron la medalla Fields, ¿no? Que la medalla Fields es el premio Nobel de los matemáticos. Así que eso ya es mucho decir. Eso es mucho decir. ¿Sí estamos? Muy bien. Volviendo a nuestro mundo, volviendo a la relatividad, entonces miren que pues esta estructura de hecho cae en efectos vectoriales, ¿cierto? O sea, esto se comporta de manera vectorial con flechitas. Pues uno pone una flechita así, y la suma de las dos flechitas, ¿quién es? Pues la flechita así, ¿no ven? O sea que es muy vectorial. Pero esta de aquí o esta ya no es vectorial, es que escalar, son números, no son flechas, son netamente escalares. ¿Qué pasa aquí? Porque los incito a que el ejemplo del libro es muy lindo, me parece interesante porque es diciente, pero también me preocupa un poco porque uno podría pensar, por ejemplo, o alguien podría pensar inocentemente en estas estructuras como de tipo vectorial, cuando realmente esta expresión es de tipo ¿qué? Escalar, 100% escalar. ¿Sí estamos? O sea que no tiene esa connotación geométrica que debería tener el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que es geométrico, que salen los cuadritos. Sin embargo, el tipo hace algo muy interesante. Y pues yo lo interpreté de una forma y espero que sea la correcta. Entonces el tipo le dice, no, ay, mire, es que eso es como un pitagorazo. Entonces el man hace esto. Man dice, voy a poner aquí esto. Y voy a decir lo siguiente. Uno de los catetos va a ser m sub 0 c cuadrado. ¿Sí? Dice, y el otro de los catetos va a ser ¿qué? P por C. ¿Sí estamos? ¿Sí? De tal suerte que esta diagonal sea la energía que total E. O sea, lo que nosotros hemos denominado M C cuadrado. M C cuadrado. Y esta sería E, la energía total. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Pero aquí hace algo interesante. Aquí hace lo siguiente, el man dice, miren, ¿ustedes se acuerdan que cuando uno juega trigonometría, pues cuando uno juega trigonometría uno trabaja con una cosa que se llama el círculo trigonométrico básico, ¿cierto? Entonces todo círculo trigonométrico básico pues tiene asociado dentro de sí la estructura del teorema de Pitágoras, que se puede formar, ¿qué? Triángulos rectángulos, ¿sí estamos? Entonces, es lo que hace es suponer esta línea como un radio de una circunferencia, entonces él extiende eso así. Él dice, miren, si yo extiendo esta línea, pues obviamente esta línea no puede ser igual a la hipotenusa, ¿no? Porque si es igual a la hipotenusa, pues entonces sería raro, no sería un triángulo. ¿Están de acuerdo? No cumpliría ¿con qué? Con el teorema de Pitágoras. Entonces él dice, trazo esa línea y esa línea me cae más o menos por acá. Y entonces yo lo que encuentro es que mc cuadrado es igual a este pedazo que yo llamo m sub 0 c cuadrado, más otro pedacito que le falta, que sería este pedacito. Y a este pedacito él lo denomina K, que sería la energía ¿qué? Cinética. Entonces, insisto yo, si mal interpreto o no, que me parece que es lo más valioso de esa representación, es que el man le dice a uno, mire mi hermano, si bien la energía cinética podría ser grande, incluso podría tender a infinito, en general la energía en reposo del sistema puede llegar a ser mucho más grande que la energía ¿qué? Cinética. Y por eso digo, insisto, es mi criterio, puede ser que esté equivocado, pero a mi criterio nos está diciendo es que, entonces miren que la energía que hay por liberar es bastante, porque es mucho más elevada que incluso la energía cinética que podría tener el objeto. O sea que toda esa energía está acumulada, o sea que si la energía neta es esta, la energía acumulada en reposo es mucho mayor que incluso la energía cinética en un caso en donde esto no sea infinito, ¿no? Porque ya probamos que la energía cinética pues se puede ir para infinito, ¿sí estamos? Pero entonces la energía en reposo es muy, muy, muy grande. Y por eso construyen una bomba con eso, pues es que la energía que está ahí acumulada en una cantidad de materia es grande. Claro, hay sustancias a las cuales se les puede sacar ¿qué? Más fácil la energía que a otras, y por eso entonces no construyen bombas atómicas con mesas, ni con sillas, aunque tienen masa, ¿sí? Sino que hay materiales, hay elementos químicos que es más fácil liberar esa energía, que son elementos que están ya como tan inestables que en cualquier momento que
explotan, como por ejemplo el uranio, si mal no estoy, 231, 232, ¿sí? Recuerden que el uranio es un átomo demasiado pesado, ¿no? Porque ese 231 es el número atómico, ¿cierto? O sea, que hace referencia al número de protones, esas cosas, o sea, que es pesado comparado con el hidrógeno. ¿Que ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? 1, ¿listo? Muy bien. ¿Y el helio? ¿Y el litio? Amén. Esta gente está conmigo. ¿Sí lo piensan o no? No les pregunto más porque no me acuerdo. ¿Qué? Ah, ¿qué? Será 4, me imagino, ¿cierto? Si es el que sigue. Muy bien, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Sí está claro la explicación del tipo? Pues sí, yo sé que ahí él pone el matacho y yo no estoy diciendo nada nuevo, pero sí estoy tratando de darles a ustedes una interpretación respecto a lo que él plantea, que pues sí, de hecho es muy interesante y pues yo particularmente nunca había visto eso de esa forma. Entonces, ahora ven por qué es relevante la expresión, porque es interesante. Es una expresión muy, muy linda. Recuerden, tienen que demostrarla. Se me ha olvidado. Listo, lancheros. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí más o menos? Pues recuerden, yo aquí estoy insertando conceptos por cantidades industriales, ¿sí? Creo que ahorita, así tranquilo, hoy quiero acabar rápido, voy a hacer rápido. Quiero relajarme, porque también me siento cansado y quiero ir a tomarme algo tranquilo, pero dejándolos a ustedes bien equipados, ¿cierto? Entonces, aquí hay una parte que es muy interesante, que también evidentemente maneja el libro, que es nuestro libro guía y que es muy bueno, muy muy bueno, y es, él le dice a uno, bueno, mire, chévere, ya sabemos cómo podemos expresar la energía cinética, cómo podemos expresar el momentum relativista, ya sabemos cómo expresar la masa relativista, que es lo que hemos hecho estas dos clases, y este artículo dice a uno, vea, cómo podemos aplicar eso en alguna situación, ¿sí? Y cómo podemos mirar lo más valioso de la relatividad, que es la equivalencia que hay entre energía y masa, ¿sí? O sea, darse cuenta que la masa es una forma, una expresión de la energía, ¿sí? Eso es vital. Y les voy a hacer un paréntesis de algo que me pasó hace muchos años. Miren, yo no sé si exista, y me disculpan ustedes si son religiosos, pero lo que voy a hablar es religioso, ¿sí? Por eso es un tema tan peligroso. Hermano, hace muchos años, bueno, sí, mi mamá ha estudiado muchos años religión, ¿sí? Y a veces uno encuentra que pues, los expertos religiosos, los ancianos, los que trabajan en esas cosas, pues se documentan. Porque obviamente si yo quiero de alguna forma ganar adeptos, debo tener un conocimiento. ¿Sí estamos? Una forma de convencer al otro. No sé si sea cierto o no. El tipo hace una analogía. Yo pensándolo mejor en los años he pensado que no. Pero pues tampoco me atrevería a decir que es falso, pero pues porque es religión y uno nunca en esas cosas debe ponerse a decir que es verdadero, ¿no? Pero entonces una vez llegaron a mi casa, golpearon, bueno, tal, tenían sus revistas, tenían sus libros, la Biblia, todo el asunto, ¿sí? Entonces un tipo me preguntó, ¿usted qué estudia? Tal, no, yo estudio física, todavía estaba estudiante, tal vez terminando, pero todavía era estudiante. Entonces el tipo me habló, buscó un versículo en la Biblia, que es muy bonito, que es muy interesante porque incluso en los Vedas uno encuentra, los Vedas que es más hindú, ¿no? Encuentra uno que hay muchas cosas en común en esos libros, por ejemplo que dice que el verbo o en el inicio Dios era vibración, era resonancia y logró y construyó, bueno, que se llama en los libros en general religiosos coinciden con eso, y pues particularmente hay un libro muy bueno que habla como se llama Holomúsica, y ese libro habla de la física, pero se relaciona un poco con taoísmo y esas cosas. Pasan cosas muy interesantes. De hecho, hay un libro que se llama El Tao de la Física, si lo quieren leer, es muy interesante. Entonces, volviendo al punto, el tipo me dijo, oiga, mire, yo tengo un pasaje en la Biblia donde dice que Dios es energía, y la energía de Dios es luz. Qué interesante, bien. Y el man cogió la ecuación, esta ecuación. Entonces me dijo, y es que miren que la ciencia ha demostrado que la energía es luz. Aló. ¿Sí? Entonces él dice, me dijo, mira, es que la energía es luz. ¿Sí? Interesante. ¿Sí me van a entender? Esas son unas corrientes muy modernas de la religión, especialmente religiones protestantes, que buscan gente adepta, gente nueva, y como la ciencia
hecho tantas cosas sobre la religión en cuanto a mostrar verdades, ¿sí? Entonces, pues ellos siempre tratan de tomar la ciencia para poder probar la religión. Es una nueva tendencia, ¿sí? Entonces, entre eso está cómo puedo interpretar yo lo que leo para poderlo asociar a algo de carácter científico. Yo solo les digo eso pues para que ustedes lo piensen, ¿no? Yo no estoy diciendo si sea cierto o no, ni estoy dando la razón a él o no, porque no me gustan entrar en esos detalles, pero entonces pues miren ahí, una curiosidad, me pasó hace muchos años. Pues eso es... era religioso. ¿Ah? Einstein era religioso. Einstein es el hombre, el físico más religioso que casi que ha existido, mi hermano. Es un hombre que jamás negó la existencia de Dios. De hecho, cuando salió la mecánica cuántica, no, jamás. Claro, él en sus lechos de muerte fue cuando describió la existencia de un Dios, pero todo el tiempo lo refutó. No, ¿Él es judío? no, fue judío. no, el hombre era judío. Sí, pero No, él sí, era judío, pero no. refutando esas ideas. No, mira que no, de hecho, Cuando mira... en su lecho de muerte fue cuando dijo, no, pues yo no puedo mostrar nada. No, mira que de hecho no es así porque mira, cuando él tuvo unas disputas con la gente de la mecánica cuántica, ¿sí? Porque la mecánica cuántica tiene un componente estadístico, es probabilístico, o sea, es probable que un evento ocurra o no ocurra, pero como Einstein tiene, a pesar de que Einstein logra cambiar tanto la física de Newton y visualizar cosas que Newton nunca soñó, Einstein tenía una visión muy arraigada de la física newtoniana, que es creer que todo se puede medir con precisión y que todo se puede predecir con las matemáticas. O sea que si uno sabe física uno puede decir cuándo va a pasar algo, en qué momento, a qué instante de tiempo. Que si uno sabe física uno puede coger una moneda y uno sabe que si un tipo tiene una moneda en la mano y la deja libre, uno ya sabe qué va a pasar, a qué velocidad va a pasar y cuánto tiempo va a pasar. Entonces él tiene esa visión de la física. Y los cuánticos están diciendo, no sabemos, weón. Es posible que haya una partícula y no sabemos qué velocidad tiene, pero esto sí está ahí, pero pues qué velocidad tiene, no. O sabemos que tiene una velocidad V, pero no sabemos dónde está. Entonces dice, oye, no, ¿cómo así? Si la física siempre nos permite hacer eso. Entonces hay un momento en que Einstein dice eso, joven, peleando contra Niels Bohr, porque el tipo, insisto, muy religioso, el tipo tiene una visión de Dios así muy religiosa, más le dice a Bohr, hey, mi hermano, si es que Dios no juega a los dados. Sí, que es una frase muy famosa de Einstein, y obviamente no la dijo en el lecho de muerte de mi hermano, la dijo muchos años antes. Dijo, Dios no juega a los dados. Y entonces, bueno, ya la respuesta de Borges es excelente. Será después, ¿cierto? Porque, pero entonces, el punto es que Einstein... bueno, sí, muy bien, lean, por favor. No, Bohr, porque realmente Bohr también es un tipo demasiado brillante, entonces Bohr miró a Einstein y ese día pues no le dijo mucho, pero después le dijo como, venga, pero como usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede jugar a los dados, o sea, si Dios quiere puede, y si pudo construir esto pues también puede jugar a lo aleatorio, y quién le va a decir que no. ¿Sí me entienden? O sea, es como la respuesta de Bohr a Einstein, como usted quién es para decirle a Dios si puede o no puede jugar a los dados. Entonces miren, volviendo al punto, pues Einstein sí tenía su visión religiosa. Esto es un evento religioso, el Señor me lo comentó. Yo particularmente, en mi criterio, considero que es una mala interpretación de lo que se dice ahí, pero pues a priori uno puede también ser convencido. Es más, sé que aquí algunos ya se han convencido de que es posible que sea así. ¿Sí estamos? Entonces pues eso ya es una situación diferente. Pero bueno, miren, anécdotas que giran en torno a la famosa única y sin igual E igual a MC al cuadrado, que ya saben más o menos de dónde viene. Listo, entonces miren, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Ya tenemos todo este armamento, entonces vamos a tratar de aplicárselo a un evento, ¿sí? A un evento de colisión inelástica, que eran unas situaciones de hace como 3 meses atrás, por allá donde estábamos, así como, profe, auxilio, colisión inelástica. Entonces en este momento la vamos a estudiar. Particularmente porque esa colisión inelástica se difiere un poco de la colisión inelástica que yo les enseñé, que hice en mi papelito. Lo guardé. No lo tengo. Es un poco diferente a la colisión inelástica que nosotros discutimos, en donde los objetos terminaban siendo un solo ¿qué? Objeto, ¿cierto? Cuando había colisión inelástica, porque es muy clásica. Sin embargo, los físicos de partículas han encontrado que cuando hay una desintegración de una partícula, ¿sí? Ahí hay un ejemplo muy bonito en el libro, insisto, ¿cierto? No va leyendo y va diciendo, así el profe va para allá, pues para allá vamos. Entonces mire, dice, existe una cosa
Hay varios mesones, ¿cierto? Entonces, hay un mesón, no me acuerdo cómo es que se llama el mesón grande. Los mesones pequeños se llaman el mesón pi. Entonces hay un mesón K, ¿cierto? El mesón K. El mesón K decae o se convierte en dos mesones espontáneamente. ¿Cómo así? Esto debe tener tilde, ¿cierto? Sí. Entonces, miren ahí para que no me quede mal escrito. Mesón. ¿Sí, no? Listo. Entonces, miren. El evento es el siguiente. Son partículas elementales. Entonces lo que le dicen a uno, mire, usted tiene un mesón, ¿sí? El mar está en reposo. Este es el mesón K, ¿sí? Y tiene una masa M sub 0, está en reposo. El tipo está en reposo. ¿Listo? Aquí pues evidentemente debe haber siempre un qué. Es un tipo que mira los eventos, ¿no? Siempre tenemos que tener a alguien que esté mirando el evento. Entonces luego esta partícula se desintegra o se convierte en dos partículas de manera espontánea y se convierte en dos partículas o dos mesones pi. Que aquí este mesón tiene M sub 0. Estos son lo que se llaman partículas gemelas o partículas hermanas que surgen de un mismo evento cuántico, por lo tanto están relacionadas. ¿Sí estamos? Entonces cada partícula se desprende, tiene la misma masa y tienen la misma velocidad, bueno, la misma rapidez, ¿cierto? Para no mal decir. La velocidad pues es diferente porque es un vector, entonces apunta en direcciones contrarias. ¿Sí estamos?